Continuamos con la lectura del DSM-5. Estamos hablando del trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. Desarrollo y curso. El comienzo del trastorno de desregulación disruptiva del trastorno de ánimo debe producirse antes de los 10 años de edad, y el diagnóstico no debería aplicarse a niños menores de 6 años. No se sabe con certeza si esta afección se presenta únicamente en esta limitada banda de edades, como es probable que los síntomas del trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo cambien al madurar el niño, y el uso de este diagnóstico se debería restringir a los grupos de edad similares a aquellos en que se ha establecido su validez, 7 a 18 años. Aproximadamente la mitad de los niños con irritabilidad grave crónica tendrán una presentación que va a continuar cumpliendo los criterios para el trastorno un año después. La tasa de conversión de la irritabilidad grave no episódica en trastorno bipolar son muy bajas. Sin embargo, los niños con irritabilidad crónica tienen mayor riesgo de desarrollar trastornos depresivos unipolares o trastorno de ansiedad en la edad adulta. Las variaciones relacionadas con la edad también diferencian el trastorno bipolar clásico del trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo. La tasa del trastorno bipolar son por lo general muy bajas en la adolescencia, menos de 1%, con aumento estable a comienzos de la edad adulta, prevalencia del 1 al 2%. El trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo es más frecuente que el trastorno bipolar antes de la adolescencia, y los síntomas de este trastorno por lo general son menos frecuentes conforme el niño evoluciona hacia la edad adulta. Factor de riesgo y pronóstico. Temperamentales. Los niños con irritabilidad crónica normalmente presentan historias psiquiátricas complicadas. En estos niños son frecuentes los antecedentes amplios temperamentales. Los niños con irritabilidad crónica normalmente presentan historias psiquiátricas complicadas. En estos niños son frecuentes los antecedentes amplios de irritabilidad crónica. Se manifiestan características antes de que se cumplan todos los criterios del trastorno. Estas presentaciones prediagnósticas pueden haber reunido las condiciones para el diagnóstico de trastorno negativista desafiante. Muchos niños con este trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo presentan síntomas que también cumplen los criterios del trastorno por déficit de atención e hiperactividad y un trastorno de ansiedad, siendo estos diagnósticos frecuentes a una edad temprana. En algunos niños también se cumplen los criterios del trastorno depresivo mayor. Genético y fisiológico. En términos de agregación familiar y genética, se ha sugerido que los niños que presentan irritabilidad crónica no episódica pueden diferenciarse de los niños con trastorno bipolar basándose en el riesgo familiar. Sin embargo, estos dos grupos no difieren en la tasa familiar de trastornos de ansiedad, trastornos depresivos unipolares o abuso de sustancias. En términos de agregación familiar y genética, se ha sugerido que los niños que presentan irritabilidad crónica no episódica pueden diferenciarse de los niños con trastorno bipolar basándose en el riesgo familiar. Sin embargo, estos dos grupos no difieren en las tasas familiares de trastorno de ansiedad, trastornos depresivos unipolares o abuso de sustancias. En comparación con los niños con trastorno bipolar infantil o con otras enfermedades mentales, los que presentan un trastorno de disregulación disruptiva del estado de ánimo